¿Dónde empiezo? ¿Por aquí o por aquí? Por ahí. Por allí. Por allí, que es el sentido de las agujas del reloj. Te voy a hacer hablar, es que tú nunca hablas. Es que me quedo pillado. No, cuando diga, ¿tenéis algo que comentar? Te voy a hacer. Chicas, empieza por ahí porque es el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué? Da igual. Siempre se empieza por ahí. Venga, habla ya que están mirando a ver si se oye, ¿no? Ya estamos en directo. Ah, ya estamos. Sí. Ah, vale. Bueno, pues vamos a presentar con una adoración. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Te pido que seas tú, Señor, y que no seamos nosotras. Te pido que lo que vayamos a decir llegue al corazón de muchas personas, Señor, y que sea de enseñanza para ellos, pero sobre todo también para nosotras. Porque hacemos esto para ti, Señor, y para engrandecer tu nombre. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Bueno, yo soy Triana y hoy estamos aquí con la radio de chicas de Jesús sigue restaurando. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y también un poco profundo, que es el temor a Jehová. Y bueno, para esto nos hemos preparado cada una un versículo y vamos a explicar un poco qué es el temor a Jehová. Y mirad, antes de empezar y antes de nada, os quiero compartir 3 versículos, son cortitos, que es sobre el temor a Jehová. Y mirad, en Salmos 112:1 dice: Bienaventurado el hombre que tema a Jehová, porque en sus mandamientos él se deleita. Y Salmos 25:12 al 13: ¿Quién será el hombre que tema a Jehová? Él le enseñará el camino que debe escoger, gozará del bien, y su descendencia heredará la tierra. Y en Proverbios 8:13 nos dice: el temor a Jehová es aborrecer el mal. Y si me podéis decir alguna de vosotras, ¿qué significa la palabra temor? Amar, pero hay 2 tipos de temor. Sí, es que hay muchas definiciones. Pues defíneme qué. Los 2. Sí. El temor mundano es, por ejemplo, que tienes miedo a la oscuridad o miedo a ciertas cosas como un bicho o cualquier cosa. Y el temor espiritual es el amor, la reverencia y la admiración que le tenemos a Dios. Amén. Compactándolo un poco más, el temor a Jehová es respetar a Dios, ¿verdad? Sí. Porque, mirad, cuando yo respeto a alguien, no voy a hacer cosas que no le gustan. Si yo respeto a mi madre y a mi madre no le gusta que le pinte la pared de rojo, pues no le voy a pintar la pared de rojo. Pues entonces, como yo respeto a Jehová, no voy a hacer lo que a él no le gusta. ¿Y que no le gusta a Jehová? El pecado. Y el temor a Jehová es una cosa que crea dentro de nosotros. Es decir, como cuando vas a pecar, hay veces que no pecas porque dices: vale, espera, me puede pasar algo malo. ¿Por qué? Porque temes a Jehová y eres consciente del poder que Él tiene, de que te puede pasar algo malo si pecas, porque la maldad es consecuencia del pecado. Entonces vamos a ver un poco hoy eso, qué es el temor a Jehová. Y bueno, antes de seguir hablando, os voy a pedir que os presentéis. Bueno, que Dios os bendiga mucho. Yo soy la hermana Alba, tengo 15 años y soy de Arganda del Rey. Amén. Buenas tardes, yo soy la hermana Lucía de la iglesia Jesús sigue restaurando, tengo 15 años y vengo de Fuenlabrada. Yo soy María, tengo 20 años y vengo de Villaverde. Yo soy Luna, tengo 18 años y soy de Vicálvaro. Amén. Se ha caído. Colocarlo. ¿Así? Vale. Y bueno, pues eso, ¿qué decir más del temor a Jehová? El temor a Jehová es respetar a Dios. Y dice la Biblia que bienaventurados somos los que respetamos a Jehová. ¿Y qué es respetar a Dios? Simplemente es aborrecer el mal, como Él lo aborrece, respetar a Dios. Es como, si tú respetas a alguien así, tienes que respetar a Dios. Temor a Jehová es respetarle, simplemente eso, porque a veces confundimos temor con miedo. Y decimos, temor a Jehová es tenerle miedo a Dios. ¿Y por qué tener miedo a Dios? Si miedo es como cuando tienes miedo de algo, ¿no? Una emoción de miedo, ¿no? Pero no, temor es respetarle. Y bueno, ya hablando de esto,
Vamos a pasar a los versículos. A mí me ha tocado Salmos 128.1, que dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. A mí me ha tocado Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A mí me ha tocado Deuteronomio 10, el 12 y el 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes todos los mandamientos que Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. A mí me ha tocado Proverbios 22, versículo 4, y dice: riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Amén. Bueno, pues vamos a empezar por aquí y voy a pedirle a Alba que nos explique su versículo, que es el temor a Jehová. ¿Lo vuelvo a leer? Sí. Salmos 128 dice, Salmos 128.1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bueno, este versículo pues quiere decir que los que temen a Jehová y andan en sus caminos serán bienaventurados. Pero ¿qué quiere decir el temor a Jehová? El temor a Jehová no es como el del mundo, que es miedo. No, el temor a Jehová es tenerle respeto y obediencia. Así que si obedecemos y respetamos a Dios, seremos bienaventurados. ¿Y qué significa ser bienaventurado? Pues que seremos felices y que todo nos irá bien. La verdadera felicidad del hombre está en temer a Jehová, porque el que obedece a Dios y anda en sus caminos, porque es el que obedece a Dios y anda en sus caminos. Debemos someternos a Dios para ser felices y que todo nos vaya bien. Y dice en Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Y en Salmos 34:9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. En estos versículos, en Proverbios 19:23, nos dice que el que teme a Jehová, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y que no será visitado de mal. Esto quiere pues que si tememos a Jehová no seremos visitados por el mal y que no nos irá mal. Y también en Salmos 34:9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esto quiere decir también que si tememos a Jehová, nada nos faltará. Qué calor ahora. Entonces, nos dice tu versículo que bienaventurados son los que temen a Jehová. Sí. Y que, como has dicho, quiero que lo digas una vez más. ¿Qué significa ser bienaventurado? Bienaventurado pues quiere decir que todo nos irá bien y que seremos felices. O sea que lo que nos demanda Dios es que temamos a Jehová y luego Él añadirá las cosas que a nosotros nos hagan falta, tanto espiritualmente como carnalmente. Es que es en plan objetivamente, ¿cómo se dice? Materialmente, vale. Es como espiritualmente como materialmente. Lo primero es temer a Jehová y Él irá añadiendo las cosas. Por eso nos dice que bienaventurado es el que teme a Jehová. Por lo tanto, tú no puedes querer 20 cosas espiritualmente y no obedecer a Dios. No, ¿cómo esto? Materialmente. Si tú no obedeces a Dios. Entonces eso es lo primero, temer a Jehová y Él luego ya añadirá todo. Empieza con el temor a Jehová, con respetar a Dios, con respetar lo que Él es y lo que Él hizo por nosotros. Y bueno, si queréis añadir algo más. Vale, bueno, pues vamos a pasar al siguiente versículo, que es de Lucía. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, como hemos dicho que hay dos tipos de temores, que es el temor a ciertas cosas y el temor de Jehová, que es tenerle respeto, amor y reverencia. A mí lo que me habla este versículo es que cuando una persona ha tenido verdaderamente un encuentro con Dios, lo único que quiere esa persona es estar con Dios, pasar tiempo con Él, agradarle y no fallarle. Y para ello pues guardamos su palabra, aunque hay a veces que ciertas cosas no podemos hacer porque el hombre es limitado, para eso está Dios. Por
cualquier cosa, te ha dado la espalda, te ha fallado. Y ahí está el temor a Jehová, que por querer agradarle intentas hacer su voluntad. Dios te da la capacidad, la sabiduría y para llevar esa situación y poder perdonarle. O tienes por hábito robar, estafar, cualquier cosa y has tenido un encuentro con Dios. Dios es quien te ayuda y por ese temor que tú le tienes a Él, para poder hacer lo que antes no podías hacer. Por ejemplo, para mí, para mi casa era imposible ser restaurada, para el hombre y para el mundo. Pero cuando hemos venido a Dios y hemos querido conocerle y hemos tenido ese temor hacia Él, Dios nos ha dado esa capacidad y esa sabiduría para que mi casa fuera restaurada. Y una persona que teme al Señor es aquel que evita el pecado, no solo por la consecuencia que tiene el pecado, que es alejarnos de Dios, sino porque no queremos defraudarlo, sino agradarlo. Yo creo que Lucía lo ha explicado muy bien, y es que el temor no es solo, como habéis dicho, el respeto a Dios, sino querer agradarle. Sí, me callo porque da mucho que pensar. En realidad sí que da mucho a que pensar, que es también agradar al Espíritu Santo. Y bueno, si queréis añadir algo más, algo sobre este versículo, ¿no? Vale, pues vamos a pasar al de María, que María siempre trae sus palabras cargadas de espíritu. Bueno, el texto que me ha tocado es Deuteronomio 10, versículo 12 y 13. Lo voy a leer otra vez. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y estatutos que yo te prescriba hoy, para que tengas prosperidad. Vale. Yo creo que este tema es un tema bastante extenso y puede ser un poco complicado de explicar. Para mí, el temor a Jehová es el respeto hacia Dios. Es decir, por ejemplo, yo intento no pecar por respeto a Dios, por respeto a lo que dice su palabra y sus mandamientos, pero yo creo que ese respeto tiene que ir enlazado al amor que yo siento por Dios. Si no amo a Dios, no puedo respetar lo que Dios ha dicho. Si no amo a Dios, sin el amor a Dios, no puedes tener temor. Por ejemplo, una cosa, yo siento que va enlazada una cosa con la otra. Por eso cuando alguien que verdaderamente ama a Dios, cuando peca le duele. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y la sabiduría para todo el mundo es algo muy importante, y yo pienso que una persona sabia tiene que tener ese temor de decir no voy a hacer esto porque amo a Dios, porque sé que si tomo esta decisión en mi vida tendré consecuencias, tendré estos hechos. Entonces es muy importante saber que hay que tener ese respeto y ese amor hacia Dios, y creo que quien ama a Dios por amor a Él decide apartarse del mundo, empezar a vivir en más santidad y realmente tener ese temor de decir no, yo no voy a hacer esto por amor a Dios porque amo. Hay un libro en la Biblia muy bonito que a mí me encanta, que es el libro de José, y vemos donde la mujer de Potifar, creo que se llama, estaban a solas y ella intentó seducir a José para hacerle caer en tentación. Aún así José se mantuvo fiel a Dios, sabiendo que aunque nadie los pudo ver, Dios siempre nos está viendo, que nada se escapa de sus ojos. Hay que ser sabios y saber de dónde vienen todas las cosas. Entender que por amor a Dios debemos ser fieles a Dios, y por ese amor tener respeto a Dios y cuidar sobre todas las cosas nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Señor. Para mí este tema es un poco complicado porque yo al principio no entendía qué significaba esto, pero a lo largo del tiempo, cuando vas acercándote al Señor, el Señor te va enseñando muchas cosas. Y yo pensaba que era tener miedo a Dios realmente, pero entendí que es un respeto santo, es un respeto donde tú empiezas a mirar no por ti, ni la circunstancia, ni lo que te puede gustar, sino que empiezas a mirar lo que le agrada verdaderamente a la persona del Espíritu Santo. Y ya no miras la vida a través de tus ojos, sino que cuando vas a un sitio sabes que a Dios no le agrada ese lugar, tienes ese sentimiento en ti de marcharte porque tú estás pensando todo el rato y luego me voy a sentir muy mal y luego Dios esto, luego Dios lo otro. Verdaderamente, si tienes a Dios dentro de tu corazón,
Si no tienes a Dios dentro de tu corazón, te va a dar igual pecar, te va a dar igual hacer las cosas mal. Entonces, aquí dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Es algo muy fuerte y muy profundo, que parecen palabras vacías, pero realmente que un Dios tan fuerte, tan poderoso, que haya creado el mundo, te esté diciendo que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, que no te necesita Dios para nada y aún así te está diciendo aquí, ámame que estoy aquí. Dios no nos necesitaba para absolutamente nada y aún así nos creó. Y no solo nos creó, que a pesar de nosotros haberla liado en el huerto del Edén, Dios nos dio una segunda oportunidad con Jesucristo. Y bueno, creo que no hay nada mejor que vivir una vida delante de la presencia de Dios. Realmente es difícil tener temor a Dios, es difícil respetar a Dios, porque simplemente no es fácil. Hay muchos sacrificios que el ser humano tiene que hacer, ya que nuestra simiente es una simiente pecadora. Nosotros lo que queremos es pecar todo el rato y tenemos todos los días que negarnos a nosotros mismos y seguir los caminos de Dios. Por eso Jesús dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y coja su cruz y sígame, creo. Entonces hay que cada día buscar más a Dios, buscar más la santidad, más ese respeto, ese temor, que merece la pena realmente apartarse de todo lo que no le agrada a Dios, porque quizás el mundo nos puede ofrecer cosas momentáneas, pero lo que Dios nos ofrece siempre va a ser algo eterno, siempre va a ser algo que va a permanecer ahí para siempre. Entonces, bueno, pues con esto finalizo ya, que es un poco difícil ser respetuoso delante de la presencia de Dios, pero al final Dios nos da fuerzas cada día para apartarnos del pecado y vivir más cerca de Él. Pues mucha razón tiene lo que ha dicho María. Que da que pensar. Sí, da mucho. No, da mucho que pensar el término de temer a Dios, porque yo creo que es muy amplio y no se puede definir solo a respetar, a servirle, sino que tiene que ser todo en su conjunto. No puede ser temer es respetar a Dios, no, porque también es servirle, es agradarle, va todo conexo, o sea, es todo un conjunto de cosas. También es muy importante el amor que tú tengas hacia Dios, porque si tú no amas a Dios, jamás en la vida vas a respetar a Dios. Te va a dar igual, vas a estar un día bien, vas a estar un día mal, vas a estar pecando, vas a estar fallando. Y quizás hay personas que realmente no pueden dejar el pecado, por así decirlo, tienen más dificultad que otras, pero verdaderamente quien quiere puede. O sea, Dios nos da el querer como el hacer, y solo Dios nos pide una cosa, que le entregamos nuestro corazón, y Él realmente hace todo lo demás. Para mí esto es muy importante, ya que yo siempre he querido buscar una santidad delante de Dios, siempre he querido apartarme del mundo y vivir más cerca de Dios, y cuando por fin he conseguido más o menos estabilizar mi vida y verdaderamente alejarme de todo lo que me alejaba de Dios, me he dado cuenta de que no hay nada más importante que realmente que estar en su presencia, porque ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener de todo? ¿De qué nos sirve tener muchas cosas si no vas a tener a Dios cuando te vas a ir a la cama? No sirve de nada realmente. Entonces, pues nada, simplemente es que está muy bonito esto de que andes en todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas a Jehová tu Dios. Eso me ha marcado el corazón muy fuerte, porque no entiendo cómo un Dios tan poderoso puede querer algo de nosotros, que no somos literalmente nada. Amén. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que siempre que habla María se queda un silencio en la habitación, porque Dios la usa muy fuertemente, y una cosa que llama mucho la atención de la forma en la que habla es que siempre resalta el amor hacia Dios, el amor que nosotros debemos tener hacia Él y el amor que tiene Dios hacia nosotros. Si no tenemos nada más que añadir sobre el versículo de María, vamos a pasar el versículo de Luna. Pues a mí me ha tocado Proverbios capítulo 22, versículo 4, y dice: riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Bueno, todas los hemos explicado que hay que diferenciar entre el temor del mundo y el temor espiritual, ¿no?, que es al que se refiere.
Y es que yo entiendo que el temor a Dios no es tenerle miedo, porque tú a una persona que le tienes miedo no tienes una relación de amistad, por ejemplo, con esa persona. Por tanto, entender temor como miedo en este sentido sería contradictorio a lo que Dios quiere con nosotros, porque si Dios quiere una relación con nosotros, entonces no tiene sentido que le tengamos miedo, porque tú a una persona que le tienes miedo no te acercas a esa persona, ¿no? Y marcar que miedo se le tiene a lo que no se conoce. En la RAE, que es la Real Academia Española, se define temor como miedo reverencial. Y yo creo que este concepto es el que mejor define el temor que le tenemos que tener a Dios, porque significa persona a la que se le debe sumisión y respeto. Por tanto, podemos hablar de un temor a Dios como un temor reverencial. El temor de Dios es un comportamiento que debemos adoptar, es una forma de vivir, porque cuando tememos a Dios es cuando le obedecemos, y por tanto nuestra obediencia a Él es que trae sus frutos, porque en este versículo vemos algunos de los frutos al temor a Dios, que sería honra, riqueza y vida. Pero con esto, no quiero que se malinterprete, porque no hay que temer a Dios por las bendiciones que puedan traer en nuestra vida, porque eso ya sería conveniencia, ¿no? Tú te acercas a Dios simplemente por sus bendiciones y no por lo que Dios, por lo que Dios realmente es, ¿no? Las personas que no son creyentes creen que el temor a Dios simplemente se basa en temer a ser juzgados por Él. Por ejemplo, no peco porque si peco voy al infierno. No, no se basa en ese temor. En Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por ello tienen una imagen de Dios como un Dios lejano, que no se involucra con su creación. Cuando Dios es todo lo contrario. Dios quiere que le amemos, como hemos visto con María, que le sirvamos. Por tanto, no tenemos que tener ese concepto de miedo a Dios, porque para nosotros el temor a Dios es servirle, y le sirves por amor. Además de servirle es obedecerle, porque así es como le agradamos. Temer a Dios además es aborrecer al pecado y temer el juicio que tiene contra este. Y por último, al temer a Dios intentamos evitar el pecado y nos mantenemos alejados del mal, y como consecuencia sí podemos recibir bendiciones a nuestras vidas. Me llama la atención un versículo que has dicho de horrendo es el que caiga en las manos del Dios viviente. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, está en Hebreos 10:31 y dice exactamente: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí se muestra obviamente que Dios es todopoderoso y obviamente hay que temerle, pero no quedarnos con ese concepto de miedo, sino temerle por amor y para servirle y agradarle. Exacto, porque como has dicho tú, hay gente que tiene un concepto de que tenemos miedo a Dios porque si pecamos vamos al infierno, y creo que tememos a Jehová por todo lo contrario. Sí, y para mí eso es una lástima, porque me da lástima que la gente diga no peco, no, porque si no voy al infierno, en vez de decir no peco por amor a Dios, que dio a su Hijo unigénito para salvarme a mí, y tendría que ser por eso. Exacto, es verdad lo que acabas de decir, tienen ese concepto de tienen miedo a Dios porque como es todopoderoso, si pecan van a ir al infierno, y en realidad es por todo lo contrario. Tememos a Jehová porque le amamos y le respetamos, y sabemos que Él tiene toda la autoridad por encima de nosotros. Sabemos que a pesar de que Él es literalmente todo, espera para hablar con nosotros, que no somos nada, que somos una simple creación de muchísimas más que hay. Somos una entre millones y millones de personas, pero a pesar de todo Dios quiere hablar contigo. Y la verdad que sí que es una lástima que se piensen que tememos a Jehová porque si pecamos vamos al infierno, que no sé si os ha pasado, pero a lo mejor nos dicen pero si peco voy a ir al infierno y tal, y qué miedo, pero ven el temor a Jehová como tenerle miedo de que si peca vas a ir al infierno, y en realidad temer a Jehová es amarle, respetarle, no hacer nada que le desagrade, como nos dice en Proverbios 8:33. El temor a Jehová es aborrecer el mal, es hacer lo que a Él le gusta que hagamos y no hacer lo que a Él no le gusta que hagamos. ¿Entendéis? Y bueno, en realidad lo hemos hecho muy rápido, queda media hora, así que creo que hemos acelerado un poquito. Así que ahora vamos a irnos. ¿Puedo añadir algo? ¿Eh? ¿Puedo añadir algo? Claro que sí. A ver, yo
antes, yo lo había dicho en otra radio que yo antes era católica. Yo también. Entonces, yo antes pues seguía a Dios por ese temor de no querer ir al infierno. Pero ahora es todo diferente, porque ahora cuando he conocido a Dios verdaderamente y he tenido ese encuentro, no es ese temor, sino querer agradarle por tan solo no defraudarle ni hacerle daño. Y es algo muy bonito. Sí, la verdad que sí. Yo igual tengo en mi familia, hay parte católica, y cuando les hablo de Dios y todas esas cosas, me lo dicen, que temen a Dios por no ir al infierno, y no temen a Dios por esa cosa tan bonita de quiero agradar al Espíritu Santo cada mañana, quiero sentir su amor, su presencia, por no defraudar a Dios, como ha dicho Lucía. Es que No, yo creo que esas personas que tienen un miedo así a Dios es porque realmente no las conocen. Y por ejemplo, yo también antes era católica, y las personas católicas son católicas por costumbre. O sea, son católicas porque tus padres eran católicos, entonces tú eres católico. Y es muy importante decir que Dios no es una religión. No lo vas a encontrar dentro de unas normas, porque Dios no se define en unas normas. De hecho, Dios es inefable. Inefable es que no tiene definición, y para que tú puedas conocer a Dios es muy importante que abras la Biblia y empieces a orar y tengas una relación con Él, porque no lo vas a encontrar en ninguna religión. Amén. Están diciendo que hay muchas personas que le tienen ese miedo a la salvación, y hay personas que en esta tierra buscan a Dios para poder ir al cielo porque tienen miedo de ir al infierno. Y yo no puedo entender cómo puedes buscar a Dios. O sea, obviamente nuestra meta es llegar al cielo, ¿no? Pero yo no puedo entender cómo hay gente tan interesada que tiene la mente de decir, no, voy a buscar a Dios para no ir al infierno. Yo busco a Dios en la tierra porque lo necesito, porque ya vivir aquí sin Dios sería un total tormento. Entonces, no hay que buscar a Dios porque Dios nos vaya a abrir las puertas del cielo. No hay que tener ese miedo de decir, ay, es que me voy a ir al infierno, es que no sé qué, es que estoy pecando, no. A Dios se le busca por amor, por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, no por lo que nos pueda librar. Hay personas que buscan a Dios para que les quite sus problemas, para que les quite pues alguna enfermedad o les saque de alguna situación que dé miedo, por así decirlo. Entonces hay que buscar a Dios realmente con el corazón, porque es lo que busca Dios, un corazón contristo y humillado delante de Él. Y tener claro eso, no ser una persona interesada ni buscar a Dios porque tengas miedo. Miedo no solo de no ir al cielo, sino miedo de lo que te pueda pasar en esta vida. Sí, verdad. Espera, que se ha puesto un anuncio. Yo creo que una vez que tratas de conocer a Dios, te enamoras de Él. Sí, mirad, una vez estaba, eso es lo que iba a decir ahora, estaba escuchando un testimonio y sale un pastor, ahora es pastor, diciendo, yo me acerqué a Dios porque me hablaron de Él, de la verdad, de que había un cielo, un infierno, y yo primeramente me acerqué a Dios por las bendiciones que Él me podía dar, porque yo cuando cerrara los ojos quería ir al cielo, porque sabía que me iba a bendecir y me iba a dar cosas, lo que yo pidiera, si pidiera con fe, de lo que a mí me hablaron. Y sale Él diciendo, pero poco a poco que me fui acercando a Dios, hubo un momento que ya me daban igual las bendiciones, ya me daba igual si en el infierno, en el cielo o en el fondo del mar o en lo más alto, ya me daba igual. Dice, me enamoré tanto de su presencia que ya todo eso me daba igual. Yo al principio me acerqué por interés y luego ya fui conociendo de lo maravilloso que era Jesús y ya al final todo eso le da igual. Y sale Él contándolo en un testimonio, que hay veces que la gente se acerca por eso, pero cuando conocen a Dios ven que hay más allá de todo eso, que hay un momento que amas tanto a Dios que dices, ya me da igual donde esté, mientras esté con Él, porque llega un punto de tu vida cuando no te ves con Dios y no tiene sentido, es como, ¿cómo podríamos sobrevivir sin Dios? Es algo ilógico. Ya no se puede volver hacia atrás. No, yo veo a la gente, ¿cómo pueden vivir sin Dios si tienen un problema? No tengo para comer o se está muriendo un familiar y digo, madre, ¿cómo pueden aguantar sin Dios? ¿Cómo no? No solo eso, sino en la vida diaria de una persona. Yo sin Dios no sería nada, y creo que la mayoría de los que estamos aquí porque verdaderamente hemos tenido un encuentro con Dios. Y sabes que Dios nos quería cuando nadie nos quería, Dios ha estado ahí cuando nadie ha estado. Dios nos ha querido cuando no éramos nada, cuando no éramos nadie, que nadie nos veía, Dios nos ha visto. Y bueno, pues eso. Sí, es verdad lo que dice María, que Dios no es como las personas, porque
Normalmente, ¿cuándo te nota a ti una persona? Cuando has logrado algo en la vida. Te conoce, la gente no te conoce. La gente no te va a conocer cuando no has hecho nada, ni has logrado nada, ni tienes un cargo en la iglesia, ni un cargo superior en alguna área de trabajo, en lo que... Ahí cuando tienes cuando tienes un buen trabajo, cuando has logrado algo, cuando te has hecho famoso, ahí la gente sabe quién eres y empieza a valorarte. Pero Dios no espera eso, Dios no espera que tengamos un cargo en la iglesia, que toquemos un instrumento, que estemos en la radio o lo que sea. Dios no espera eso, sino que Dios te mira cuando tú no eras nada, cuando no tenías ningún cargo, ni nadie te apreciaba, ni ninguna de esas cosas, cuando no eras valorado por nadie. Ahí ha sido cuando Dios. Entonces, cuando hayamos alcanzado esa meta de un cargo superior o cualquiera de esas cosas, es importante no olvidarnos de Dios. Sí, porque el amor de las personas es condicional. Un día te quieren y otro no. Porque así son las personas. Sin embargo, Dios no. Dios te ha querido siempre. ¿Verdad? Porque, bueno, tus padres a lo mejor no, pero... No, y también. Sí, también. Hay muchos padres que también, desgraciadamente. Sí, un día con las personas va así. Un día te cojo, un día no te cojo. Un día te quiero, otro día no. Un día me da por saludarte, otro día no. Porque nuestro amor es condicional, nuestro amor es limitado. Pero el de Dios no. El de Dios pasa todas esas fronteras. Por eso se dice que el amor de Dios es incondicional. Dios te quiere todos los días de tu vida. Cuando has fallado y cuando no has fallado. Cuando no eres nadie y cuando eres alguien. Por eso debemos tener ese respeto a Dios. Creo que el respeto por una persona... ¿Cuándo cogéis vosotros respeto por una persona? Realmente cuando es autoridad. Sí, pero... Al principio de... Sí, normalmente cuando es una autoridad dices, vale, es mi autoridad. Ya sabes que le debes un respeto. Tengo que respetarle. ¿Y por qué normalmente a la autoridad le debemos un respeto? Porque ha logrado algo, ¿no? Ha hecho algo. ¿O por qué? Bueno, porque tiene esa autoridad. Sí, pero entonces es como un respeto. Por ejemplo, a un policía le tienes respeto porque es tu autoridad. A un profesor igual. Pero sin embargo, entre nosotras también debe haber respeto. Porque tienes que amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, si yo os amo, también os tengo que respetar. Sí, pero es un respeto desde el amor. Claro. Porque si yo no os amara, os trataría a cualquiera de vosotras muy mal. Pero como os amo, os respeto y te trato lo mejor que puedo. Y estoy contigo cuando estás mal, estoy contigo cuando esto, cuando lo otro. Entonces, todo viene por el amor. Yo pienso que el respeto viene por el amor. Porque si yo puedo tener respeto hacia una persona por educación, pero no es lo mismo decir ese respeto, decir, bueno, aunque tú me hayas hecho algo o X cosa, yo voy a estar ahí porque tengo no solo respeto hacia las personas, sino respeto hacia Dios. Porque cuando alguien nos hace algo o cuando estamos aquí todos reunidos, verdaderamente a quien le vas a hacer daño no es a Lucía, es a Dios. Porque somos sus hijos realmente. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo tratamos a los demás, sobre todo entre los cristianos, saber y entender que lo que yo le haga a ella, eso le va a afectar a Dios, y no puedo tener el corazón sucio de decir, bueno, me va a dar igual cómo te trate, me va a dar igual, porque hay personas así, ¿eh? Desgraciadamente hay personas egoístas, personas que solo miran por sí mismas y que solo quieren su bien. Entonces hay que mirar siempre por los demás, que Dios ya mirará por nosotros. A lo primero has dicho que el respeto viene por el amor. Sí. Ahí es donde quería yo llegar. ¿Por qué respetamos a Dios? Porque la amamos, ¿verdad? También es verdad que lo vemos como una autoridad. Dios es todopoderoso. Hay que obedecerle. Exacto, pero también respetamos a Dios porque le amamos. Y bueno, quedan... solo llevamos 6 minutos hablando. Bueno, ahora... Solo llevamos 6 minutos. Sí, o sea, cuando he dicho y media, desde que he dicho y media, cuando he dicho y media iba a decir una cosa, pero bueno, iba a decir, ahora vamos a irnos más allá de lo escrito, vamos a compartir un poco opiniones sobre el temor a Jehová. Empezando por ahí. Bueno, sí, en plan, ¿Alguna experiencia que tú hayas decidido tener temor a Dios? para ti, ¿qué es el temor a Jehová? ¿Cómo lo experimentas en tu vida? Que cuando esto se asocia al pecado, tememos a Jehová porque le respetamos. Y cuando estuve investigando,
de qué temor, qué es el temor y tal. Y mirar, lo que me salió es: el temor a Jehová está en aquel que evita el pecado por el castigo que conlleva consigo. Entonces, quiero tú que me cuentes en una experiencia propia o sin experiencia, ¿qué es para ti el temor a Jehová? ¿Cómo lo tengo yo? ¿Cómo lo experimentas en tu vida? ¿Qué es para ti el temor a Jehová? Y si te viniera una persona y te dijera ¿qué es el temor a Jehová?, ¿tú podrías contestarle verdaderamente a esa persona? Pues a ver, es que es lo que hemos hablado, ¿no? Sí, es pero- respetarle, es que si a Dios sabes que no le gusta algo, no lo haces. Obedecerle, someterte a Él y a lo que dice su palabra, ¿no? Sí, y si tuvieras que contarlo en una experiencia propia de vida, ¿cómo dirías que, por ejemplo, a mí, tal, temor a Jehová? A ver, como, o sea, por Sí, ejemplo, yo- que yo cuando estaba en el mundo solo me pensaba que había un temor, ¿no? Que era el miedo. Y yo, pues, era muy miedosa, a mí todo me daba miedo, pero cuando he llegado a Dios he conocido el verdadero temor a Jehová, que es más que tener miedo, es respeto hacia Dios. O sea, porque yo a mí antes me daba miedo todo. Al principio oraba con la luz encendida. No, a mí también me ha pasado, lo que pasa es que y hay un momento que digo, yo no voy a tener apagar. Y apago la luz y empiezo, Jehová, tú no me tocas, tú tampoco me tocas. Porque sí es verdad que teníamos ese miedo. Entonces, si tuvieras que contar, si yo ahora mismo cojo a Lucía y yo te pregunto, ¿qué es el temor a Jehová?, ¿tú cómo me podrías responder a eso? A ver, yo puedo decírtelo desde mi experiencia propia, porque cuando nadie estuvo a mi lado, en los momentos más críticos de mi vida, Dios estuvo ahí. Y yo tampoco sabía qué era ese temor, pero cuando me acerqué a Dios y estuve investigando y queriendo conocerle, Dios me dio qué significaba ese temor, que no era un temor, sino que era un respeto, un amor hacia Él, que es lo que todo creyente tiene que tener cuando ha tenido un encuentro con Dios. No hacer las cosas pues por nuestra propia conveniencia, porque Dios nos puede dar bendición, Dios nos puede restaurar nuestras casas, sino por ese amor de lo que Dios ha hecho por nosotros, que se entregó sin merecerlo ninguno de nosotros, se entregó y lo dio todo. Por eso tenemos que temerle, porque como ha dicho María Oruna, que sin Dios sin nosotros no es sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y pues eso es lo que más que nada. Muy bien, gracias. Amén. Y bueno, continuando con vosotras dos, igual que si yo tuviera que preguntarte a ti qué es para ti el temor a Jehová y me tuvieras que dar un ejemplo sobre ti, sobre tu vida, Bueno, yo más que un ejemplo sobre mí, yo quería decir, bueno, que lo que mejor define el temor a Jehová es el que he dicho antes, es ese temor reverencial, que es sumisión y respeto a Dios. Pero si tú eres una persona atea y me vienes a mí preguntando sobre por qué le tienes temor a Jehová, no lo vas a entender. Por más que yo te lo explique, no lo vas a entender, porque mi temor se basa en amor y tú no vas a entender por qué yo le tengo ese amor a Dios. Entonces es muy difícil explicarle a esas personas no creyentes que no conocen a Dios por qué le tememos. Más allá de que es un Dios todopoderoso, más allá de ahí, por qué le tememos, es muy difícil explicarlo. y una cosa, metiéndome, saliendo un poco de este tema, que ha dicho una cosa Luna, si yo soy una persona atea, te pregunto qué es el temor a Jehová y tal, y tú me lo intentas explicar, yo a lo mejor no comprendo. ¿Y por qué amas a Dios? Porque Dios, siendo todo, me amó a mí desde el principio. De hecho, hay un versículo en la Biblia que es: yo le amo porque Él me amó primero. Porque Él dio a su Hijo por mí sin yo merecérmelo, yo siendo pecadora. Y yo, cuando nadie ha estado conmigo, como dice Lucía, Él lo ha estado. Cuando yo le he dado la espalda a Dios, Él ha estado aún así conmigo, porque su amor es incondicional. Y es muy bonito. Bueno, pues, o sea, te voy a hacer a ti la misma pregunta, Fran. ¿Qué es el temor a Jehová y cómo lo aplicarías tú a tu vida? Un ejemplo que haya habido en tu vida sobre el temor a Jehová. Yo cuando me acerqué al Señor, esto es personal, cuando me acerqué al Señor no era nada fácil, porque yo estaba en un estado que creo que cuando una vida se acerca a Dios está en pecado, porque no conoces la verdad.
Entonces, cuando tú te acercas a Dios, Dios te quita las vendas y te muestra lo que hay mal en tu vida y te va mostrando. Y yo creo que una de las primeras cosas que Dios hizo conmigo fue realmente mostrarme esa realidad y ese estado en el cual se encontraba mi vida. Entonces, una de las primeras cosas que yo aprendí del Señor fue a buscar la santidad. Fue lo primero que yo empecé a buscar del Señor, que yo anhelaba, que yo quería, era ser una persona que le agradase al Señor mi forma de vivir, mi forma de ser. Entonces, el Señor mismo cada día, sin explicarme nada, a través de su palabra y de oraciones, el Señor me hacía sentir que yo tenía que tenerle ese respeto, pero ese respeto venía por el amor cada día que se hacía más fuerte en mí. Entonces, cada día mis ganas de vivir bien cara a Dios eran más fuertes. Lo primero que me enseñó Dios fue a buscar esa santidad, a buscar esa vida limpia, esa vida fuera de pecado. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. Y entonces cada día yo me esforzaba aunque cuesta muchísimo, de verdad, cuesta muchísimo ser una persona íntegra cara a Dios, ser una persona, encontrar esa estabilidad en santidad, pero es una de las primeras cosas que me enseñó Dios, a buscar su presencia, su rostro cada día, su amor iba aumentando en mí, ese amor tan profundo que Dios ha puesto en mí. Han pasado años y todavía sigo igual que el primer día, aunque haya días que me caiga, aunque haya días que tenga fallos y peque como todos, mi amor por Dios no ha cambiado, sino que quiero más de Dios, quiero más santidad, quiero agradarle más a Él. Y por eso una de las primeras cosas que Dios me enseñó fue el temor, el respeto y sobre todo buscar esa santidad cada día. Amén. Mirad, ¿cómo podemos identificar que alguien no teme a Jehová? Su forma de vivir. Sí. ¿Y cómo podrías decir tú, esta persona no teme a Jehová por su forma de vivir? A una persona que vive en pecado, pero a ver, hay varios tipos de situaciones, ¿no? Hay personas que verdaderamente viven en pecado o están intentando dejar un pecado, pero les cuesta más que a otras, o bueno, diferentes tipos de situaciones. Pero creo que hay unas personas que realmente no respetan nada a Dios porque están muy ciegos, y son las personas que intentan acercarse a Dios, están un día bien, con un pie dentro y un pie fuera. Esas personas no tienen nada de respeto ni tienen esa intención de decir voy a intentarlo con todas mis fuerzas, voy a buscar a Dios, aunque esté pecando, aunque esté fallando, sé que Dios puede sacarme de aquí. Pero creo que los frutos de esas personas de estar un día fuera, un día dentro, un día fuera, un día dentro, creo que ahí refleja mucho lo que es. Cada uno da lo que tiene al final. Yo creo que es muy difícil decir quién teme a Jehová o quién no, porque hay personas que aparentan ser alguien que no es, o de estar dentro de la iglesia súper bien cuando realmente no estás bien con tu relación con Dios. Así que yo creo que eso es algo muy difícil y que al final, pues eso solo lo sabe Dios. También esa cosa de cómo se sabe si alguien teme a Jehová por no os habéis fijado la manera que tratan a Dios. Porque Dios tiene una manera de tratarnos a nosotros, pero algo en lo que no nos fijamos es la manera que nosotros tratamos a Dios. Los inconversos, los que no creen en Dios, creo que... Hay personas que son inconversos y tienen mucho respeto a Dios, más que muchos cristianos. Sí, pero sí, María, lo que has dicho tiene razón. Hay gente inconversa que respeta todas las religiones y todas esas cosas. Recordad que lo nuestro no es una religión, lo nuestro es una relación con Dios. Pero el otro día estaba leyendo unas cosas y ahora se me ha venido a la cabeza que una chica que no creía en Dios, pero le estaba poniendo verde. ¿Y cómo va a hacer eso? En plan, así pueden identificar una persona que no teme a Jehová porque no tiene respeto hacia Él en la manera en que le habla. Porque ¿no os ha pasado que hay gente que dice insultos que tienen que ver con Dios y ese tipo de cosas? Ese tipo de personas, por ejemplo, no temen a Jehová, no respetan a Dios. Y como has dicho tú, en la manera en la que viven, en la manera en la que vivimos, que tampoco también puede verse reflejado en que no tememos a Dios. Sí, pero eso lo que ha dicho Luna tiene mucha razón, porque por ejemplo hay personas que dicen que conocen a Dios, que adoran a Dios, que van al culto y luego tratan a los demás como si fueran una basura.
Entonces eso solo lo puede saber Dios. Realmente hay personas que viven una vida de apariencias. Por eso la palabra dice que de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Hay gente muy religiosa, incluso pues personas que pueden tener cargos, esto, lo otro, y luego verdaderamente llevan una doble vida. Entonces realmente lo que ha dicho Luna es muy importante, porque solo Dios puede saber Dios sabe quién ama y quién no ama. Dios conoce el corazón del hombre, Él lo ha creado, entonces Dios sabe las intenciones que tiene cada persona. Estoy mirando por si queréis añadir algo. Nos faltan, son... Uy, 48, unos 14 minutitos. ¿Tú tienes alguna experiencia personal en la que se refleje el temor de Dios? Pues principalmente cuando estaba un poco menos así, menos convertida y tal, porque yo no he nacido convertido. Nadie nace. Nadie nace convertido, ¿vale? Que estaba yo un poco así, más alejada de Dios y tal. Creo que desde esos principios a veces sí que temía a Dios porque a lo mejor iba a pecar, iba a hacer un acto malo y tal. Y en lo que antes me reflejaba, en lo que antes yo veía temor a Jehová era, vale, espérate, no lo voy a hacer porque me puede pasar algo malo, porque sé que Dios es todopoderoso. Entonces lo que me frenaba era eso de que me podía pasar algo malo. Pues es que me parece curioso porque yo nunca me ha pasado así, de no hacer algo porque me puede pasar algo pero malo, mira, eso sino era- por Eso era antes. qué lástima. Sí, por poder eso. vivir así. Yo cuando no estaba eso era antes. Me frenaba porque decía, vale, espérate, me puede pasar algo malo. Pero a medida que fui conociendo a Dios, yo ya no lo hago porque me puede pasar algo malo. Yo ya no peco por amor a Él, porque ya sé lo que ha hecho Dios por mí. Y cuando a lo mejor voy a pecar algo, digo, no, espérate, yo ya no digo porque me puede pasar algo malo, digo por respeto a Dios y por reverencia a lo que hizo Él por mí. Y porque me ama tanto, por no defraudarte, yo no voy a fallar. Entonces es también una figura de respeto a Dios, de respetarle, de si ha hecho esto por mí tal, ¿por qué voy a venir yo ahora y voy a pecar o voy a fallar, voy a hacer algo malo? Entonces antes me frenaba eso de me puede pasar algo malo, pero a medida que fui conociendo a Dios ya no me frena me puede pasar algo malo. Ya lo que me frena es yo amo a Dios y como Dios me ama a mí y Él ha sido tan bueno conmigo y está bueno conmigo, por respetar no lo voy a hacer. Entonces eso es un ejemplo en mi vida que sí que antes me pasaba eso y ahora me pasará otro. Es una gran diferencia entre cuando buscábamos a Dios por lo que Él nos podía dar y cuando buscamos a Dios por lo que Él es, que también podemos ver reflejado eso, que Sí. por eso cuando me estaba informando de este tema me ponía algo con lo que mi mente contradecía, porque decía, aquel que tema a Jehová es el que evita el pecado por el castigo que lleva consigo. Y claro, yo digo, vale, entonces el que tema a Jehová evita el pecado por lo que le pueda pasar, pero verdaderamente el que tema a Jehová es porque le ama. Entonces el que tema a Jehová evita el pecado por amor a Él, porque le respetamos. Entonces esto me decía una cosa y luego reflexionando yo decía otra cosa. Claro, llegas a otra cosa. Evidentemente cada cosa que nosotros hagamos en la vida, ya sea buena o mala, tiene consecuencias. Tú vas a recoger lo que has sembrado. Si haces un pecado, vas a saber que de ese pecado vas a tener consecuencias. Que puedes caer y puedes fallar, sí, pero una cosa es fallar y otra cosa es ya estar una y otra vez ahí en el mismo error. No, hay que ser fuertes, La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Realmente si alguien quiere dejar un pecado, se pone a orar y sus intenciones son dejarlo y Dios le liberta. Sí, Sí, no es imposible dejar un pecado, no. porque además Dios nos da dominio propio sobre nosotros para poder controlarnos. Sí, mira, algo que has dicho tú, María, que antes de hacer un pecado, hay gente que directamente lo hace. Bueno, luego Dios A me ver, somos perdona. humanos, también es comprensible. Sí, pero te quiero decir que quien ama a Dios antes de hacer un pecado, Igual se lo piensa, aunque vaya a caer. sí, se lo piensa. Realmente siempre vamos a estar pecando. O Sí, sea, pero te quiero hay que decir- intentar vivir en santidad. Yo me refiero a la práctica de Sí, pecar. no es lo mismo pecar, porque todos lo vamos a hacer, que practicar el pecado. Exacto, a lo que yo me refiero no es caer, porque cuando uno es cristiano ya no peca, ya cae. Entonces, ¿qué quiere? Un pecado es practicar un pecado. Si yo caer en la misma,
varias veces seguidas en la misma piedra, que yo caiga siempre en la misma piedra, ¿vale? Entonces yo antes de caer en ese pecado, me lo pienso. Quien ama a Dios se lo piensa, y quien ama en plan, antes de hacerlo... Depende de pecado también, ¿eh? Sí, pero te quiero decir. Ah, ya lo sé. Pero se lo piensa o directamente dice, no, espérate, voy a orar. Porque sabe que está mal eso. Y hay algo en el que está frenando, que es el Espíritu Santo, y dice, Porque no, hay yo voy personas a orar. que no tienen Sí. fuerzas para dejar un pecado. Sí, es verdad. Están muy Sí, pero encadenadas. realmente no tienen fuerzas, claro, por eso, porque están muy alejadas de Dios. Sí. Pero Dios te da las fuerzas necesarias para que tú puedas salir de ese pecado. Cuando salimos de un pecado en Dios, no es por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a salir nosotros de lo que nos gusta hacer? Totalmente. Porque pues cuando no éramos cristianos, ¿qué nos gustaba hacer? No, te digo yo que a ti no te gustaba escuchar alabanzas. Pues te gustaba pecar. Pero una vez que vienes a Dios, lo primero que haces es no intentar hacerlo, porque conoces de Dios. Y luego ya a medida que pasa el tiempo y a medida que vas temiendo a Dios y teniéndole respeto, amor hacia Él, ya no es que no intentes hacerlo, ya lo aborreces. Exacto. Porque O sea, te ya- duele fallar a Dios. Pero también dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Sí. O sea que hay personas que a mí me dan mucha pena, por así decirlo, porque realmente quieren acercarse a Dios y están ahí fallando y van para adelante, para atrás. Y realmente nada puede dar el hombre si no viene de Dios. Si tú no te acercas a Dios, nunca vas a tener fuerza para dejar ese pecado. Sí, pero por eso hay que esforzarnos para acercarnos a Él, porque nosotros solos nunca lo vamos a poder dejar. Todo es por Él, porque Él nos da fuerzas. Entonces, por eso, en plan, ¿en qué estaba hablando antes? De caer en la misma piedra, ¿no? Vale, entonces, espérate, ya no me acuerdo. Bueno, por eso que cuando nos vamos acercando a Dios aborrecemos el pecado. Mira, otra vez, Proverbios 8:33. El temor a Jehová es aborrecer el mal. Entonces, si yo respeto a Jehová, por ejemplo, si yo respeto a mi padre, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo no voy a hacer lo que a él no le gusta, ¿verdad? Pues eso. Eso Si es yo, muy importante que has dicho, porque si no respetas a tus padres y a la gente que tienes aquí en la tierra, es imposible respetar a Dios. sí, verdad. Porque, bueno, es que no sé si empezar con esto porque ya nos vamos a desviar del tema. Imagínate que te coge tu madre y te dice, Nos quedan 5 minutos. ah, bueno, Así que si podemos, digo. vale. Imagínate que te coge tu madre y te dice, barre el comedor, me da pereza, no sé qué. Y es algo que a veces hacemos inconscientemente, porque luego a lo mejor horas y tal. Y creo que hay que someternos también a nuestras autoridades, a nuestros padres. Creo que es imposible, como ha dicho María, que has dicho antes, si no respetamos a los que tenemos, ¿cómo voy a respetar a Dios que no le Es veo? ilógico. Y también dice la Biblia que si no amas a tu hermano que le tienes al Ya, lado, ¿cómo vas a...? ¿cómo vas a amar a Dios que no lo Ahí has que visto? no es, sí. ¿Verdad? Por eso, bueno, quedan 5 minutos, ¿verdad? Vale. Por eso que debemos, siguiendo con lo de antes, que debemos temer a Jehová, y no solo por la consecuencia del pecado que vaya a haber, ¿no? Sino por amor y respeto hacia Él y reverencia. Creo que ha dicho antes Bruno una cosa que la tenía escrita, que ha dicho que por su misión. ¿Qué has dicho? Que el temor a Dios es un temor reverencial, que básicamente es por sumisión y respeto a Dios. Pues por eso debemos respetar a Dios por amor, no por lo que nos pueda pasar. Cuando empieces, creo que sí que a veces vas a decir, no, me puede pasar algo malo, por eso no voy a pecar, no voy a fallar, y luego en realidad eso te va a dar lo mismo. Por lo que no vas a fallar a Dios es por amor hacia Él, ¿verdad? Y bueno, quedan ya 3 minutitos, así que vamos a despedir con una oración y nada. Anunció que estáis todos los viernes. Estamos todos los viernes. ¿A qué hora? A las 11 de la noche, compartiendo nuevos temas para vosotros, con versículos y enseñanzas. Y bueno, vamos a terminar ya y nada, que temamos a Jehová, no por lo que nos pueda pasar, sino por amor y reverencia hacia Él. Y bueno, despedimos con una oración y hasta aquí esto de hoy, ¿vale?
Señor Jesús, te damos gracias por dejarnos estar aquí y por permitirnos compartir tu palabra. Te pido que esto haya sido de enseñanza para los que escuchan, pero también para los otros, Señor Jesús. Porque nos has enseñado que es temerte, Señor, sino respetarte. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es lo de la próxima radio? La No. ¿Ya? Sí.